Bien, entonces vamos a hablar de estreñimiento o constipación, ¿no? El estreñimiento o la constipación no es nada más que el proceso de retardo en el mecanismo de expulsión de las heces. Todo lo contrario a la diarrea. Es un enlentecimiento en el tránsito intestinal. Y para que una persona se considere estreñida, tienen que pasar por lo menos 3 días sin realizar deposiciones. El estreñimiento puede ser agudo, puede ser crónico. Agudo cuando es por única y ocasionalmente, pero crónico cuando se repite en formas reiteradas. Y hay que son personas que tienen trastornos de todo tipo. Las causas pueden ser múltiples, como por ejemplo la edad. Los niños pequeños generalmente se alimentan de leche, y muchas veces de leche de tarro, y esa leche tiene demasiada grasa, y la grasa facilita que esos residuos se adhieran al intestino. Los ancianos toman poca agua, tienen deshidratación, tienen trastornos circulatorios, y eso no permite que exista buena perfusión al intestino y que genere un problema de mala secreción, de lubricación en ese tejido, con ese epitelio. Las embarazadas tienen un útero que comprime al intestino y no lo deja desplazarse normalmente su contenido. O las embarazadas, por efecto de anemia, producen lo que se llama las famosas picas, que induce a que coman tierra, a que coman pelos, de que tienen la geofagia, la tricofagia y un montón de fagias más, ¿ya? Y eso genera residuos en ese intestino que no permite su desplazamiento. Aparte que el problema de la anemia en la embarazada induce a una mala nutrición y una mala perfusión de ese intestino e induce a una mala secreción. Los alimentos demasiado secos, sin agua. El poca agua que existe en ellos se reabsorbe y deja residuos secos, sólidos. Los deshidratados no tienen buena perfusión. Algunas sustancias varicadas que muchas veces ustedes ingieren para hacer radiografías contrastadas pueden quedarse parcialmente y generar procesos semi-obstructivos en el intestino, y algunas veces de forma total generan un efecto obstructivo. Cuando generan un efecto semi-obstructivo y que además cuesta que se eliminen, nos inducen a estreñimiento. Los anticolinérgicos nos llevan a la disminución de la motilidad y de la secreción intestinal. Entonces nos inducen a semiparálisis o parálisis del intestino. De que nos pueden generar constipación o nos pueden generar otro cuadro que es el cuadro de Ilio, al igual que las sustancias varicadas. La enfermedad fibroquística genera secreciones intestinales demasiado viscosas que parecen alquitrán, muy pegajosas y no permiten el desplazamiento, entonces no sirven para lubricar. Los tumores de la luz intestinal cuando generan obstrucción parcial. Los ansiolíticos generan una disminución de la actividad motora
y nos llevan a producir estreñimiento. El predominio parasimpático exagerado o el bloqueo del mismo nos induce a disminución por efecto simpático. Bueno, son causas para que pudieran generarse estreñimiento. La obesidad, por ejemplo, genera un acúmulo de grasa en la luz del intestino y no permite el desplazamiento normal. Independientemente que la obesidad afecta la musculatura a nivel de la pared abdominal y disminuye su fuerza de contracción, o infiltra el tejido muscular liso y hace que pierda tono de contractibilidad. El sexo, las mujeres son más predispuestas a tener estreñimiento por múltiples razones. Lavan, cocinan, planchan, cuidan muchachos, van a trabajar, cocinan, ya tienen al marido más. Entonces, muchas veces tienen que inhibir el reflejo de la defecación para poder cumplir con sus obligaciones. Y así vamos a seguir buscando derecho, y hay muchas razones para que nos produzcan un problema de estreñimiento. El estreñimiento nos puede generar como producto de esa ocupación del intestino que esas heces se solidifiquen, se fructifiquen y que no avancen, y que más bien generen un proceso irritativo en la pared del intestino. Ese efecto nos produce liberación de prostaglandinas, nos induce a retroperistaltismo y nos genera náuseas y vómitos. Y simultáneamente nos produce difusión de gases y líquidos por encima de la obstrucción. Y eso hace que ese intestino lleno de residuos de gases y líquidos se distienda, inhiba el hambre por efecto de sobredistensión y ocupación del tejido gastrointestinal, o inhiba el hambre por efecto de las toxinas asociadas al efecto de las prostaglandinas, o inhiba el hambre por el miedo que tiene el paciente a comer y estreñirse, o los efectos que le pudiera generar el efecto del estreñimiento. Entonces esa distensión que origina dispepsia, origina flatulencia, genera timpanismo abdominal y dolor difuso de tipo cólico. Y ese proceso cambia el carácter de la persona, lo vuelve aburrido, porque anda dolorido, o el efecto de las toxinas que genera esa hiperexcitabilidad. Entonces, de ahí que nos genera ese problema de estreñimiento, y a lo largo nos lleva a generar desnutrición. Entonces, existen dos factores principales de tipo fisiopatológico que nos llevan a producir estreñimiento, asociado a todas las otras cosas que son desencadenantes. De ahí que tenemos un aumento en la capacidad de absorción intestinal. Todo proceso que nos genere disminución de la velocidad del tránsito intestinal, o que nos produzca un mayor tiempo de contacto entre las velocidades de absorción y el contenido, nos va a generar mayor absorción de agua y nos va a llevar a generar problemas de estreñimiento. O dos, una disminución de la capacidad de secreción intestinal. Nos va a generar un problema de mala lubricación del intestino y mal desplazamiento. Y eso nos lleva a que ese contenido se resuelva, se reseque, que quede cortesano. Por ejemplo,
el hiperaldosteronismo genera una exagerada capacidad de reabsorción intestinal. El hipotiroidismo genera una disminución de la actividad metabólica y al mismo tiempo nos induce a absorber agua como producto de ese efecto de mala motricidad intestinal. Las hipernatremias nos llevan a retener sol y nos obligan a retener agua. Un intestino demasiado largo, como en el caso del colon y la colon, nos produce un tránsito demasiado extenso donde hay mayor capacidad de absorber el agua. Bien. Como producto del estreñimiento, además, se pueden producir algunas complicaciones. Uno son las hemorroides internas o externas que se pueden producir como producto del proceso inflamatorio que genera la ampolla rectal, esa presencia de heces que lesionan la mucosa, generan vasodilatación y ese efecto asociado al refuerzo del pulmón genera protrusión de esas paredes venosas y eso produce hemorroides internas o produce hemorroides externas producto del mismo efecto, el sobreesfuerzo y la dilatación y congestión de esas paredes venosas de la ampolla rectal. Pero también el estreñimiento puede producir otro problema, las fisuras anales. En el momento de la expulsión, esas heces pueden lesionar el esfínter anal externo y generarle fisuras que son sumamente dolorosas. Y por el miedo al sangrado o por el miedo al dolor, los pacientes se abstienen de ir a defecar y les produce mayor reabsorción. Uno lleva al otro. Entonces, estas son las dos causas principales que nos inducen a generar problemas de estreñimiento. ¿Hay una pregunta? ¿Ninguna? Sigamos con Ilio entonces. El ilio es la detención brusca del tránsito intestinal. O sea, ahorita pueden estar perfectamente ustedes. Y de acá a una hora tal vez un problema de parálisis intestinal. Y con manifestaciones asociadas a ese efecto. El ilio puede ser de dos tipos: mecánico o dinámico. El uno está asociado al órgano, a la estructura, a la anatomía. El otro está asociado a la motricidad. Vamos a tener ilios de tipo mecánico asociados a procesos obstructivos, asociados a problemas que generen compresión, asociados a problemas que induzcan a estrangulación, asociados a problemas que nos lleven a invaginación, o asociados a problemas que nos lleven a torsión, la obstrucción asociado a elementos que obstruyen la luz del intestino de forma brusca.
distancias marcadas, como decía, compresiones bruscas. Pero son elementos que están en la luz y que no permiten el desplazamiento. Los problemas obstructivos asociados a compresión, elementos que comprimen desde fuera la pared del intestino y que no permiten que el desplazamiento del contenido continúe. Problemas de estrangulación, cuando el intestino es apretado en todas sus circunferencias, generalmente está asociado a hernias internas o externas. Lo más común que ustedes conocen es la hernia umbilical. Cuando el ombligo se les bota y parece una lima de botón, esa panza, entonces está embarazada. ¿Conocen la lima de botón? Ya no hay mucha. Es un botoncito, una protrusión a nivel del ombligo. Y la mujer embarazada se ve por la debilidad que tiene la zona. La estrangulación es esa. Entonces, la invaginación, cuando el intestino se mete sobre su propio eje, como cuando ustedes se sacan las medias con los pantalones y parte de esa media queda metida dentro de la misma, o la marca del pantalón queda dentro, no termina de darle la vuelta. La torsión, cuando el intestino se tuerce sobre su propio eje. Torsiones que pueden ser leves, moderadas, complicadas. En ángulos de 15, 30, 60, 90, 180, 360 grados. La más grave, mayor es el grado de torsión. Entonces, estos son los hilos que nos producen problemas de tipo mecánico u orgánico. Ya sea por problemas del cuerpo extraño que produce lesión sobre la pared del intestino, que induce un efecto inflamatorio y que impide que el contenido prosiga. Nos aparece el signo así. O por el efecto de la compresión externa que no permite que el contenido prosiga, también nos aparece el signo así. Producto de invaginación que nos induce a que se produzca isquemia de la pared venosa arterial, nos induce a necrosis y al proceso inflamatorio, o el efecto de la estrangulación. También nos lleva a producir isquemia vascular, arterial y venosa, generando una necrosis de la pared y perforaciones. O el efecto de la estrangulación, que comprime ese intestino desde afuera y que produce la mala circulación y el mal tránsito. De ahí que tenemos distintos signos y síntomas que aparecen en el hilo de tipo mecánico. Y las causas pueden ser anatómicas, pueden ser nerviosas, pueden ser traumas, pueden ser procesos sépticos, pueden ser parásitos. Entonces son elementos que pueden contribuir a un problema de hilo de tipo orgánico o dinámico, independientemente. El cuadro de hilio mecánico o orgánico tiene algunos signos y síntomas asociados a distintas etapas por las que pasa el cuadro de hilio. La primera etapa es la etapa de lucha o fase de lucha. La segunda es la fase de paresia. La tercera es la etapa de hilio propiamente dicha. Y la cuarta es la etapa tóxica.
en la etapa de lucha, ya sea por compresión o por obstrucción, por torsión, por imaginación, lo que sea, el contenido no se desplaza de un momento a otro. Haz de cuenta que se tragaron una semilla de palta y se les quedó ahí. No le estoy diciendo que se la hayan tragado entera, ¿no? Hay personas que la pican, la semilla de palta, y la utilizan como medicamento. Y esos residuos se precipitan en el cuerpo. ¿Ya? Se utiliza para problemas articulares y para tratamiento de hipercolesterolema. O sea, un niño se ingirió una moneda de 2 bolivianos, de esa más grande que hay, porque hay moneda más chica, ¿no es cierto? Y esa moneda, en vez de entrar así, entró así. Y en su desplazamiento se detuvo en algún momento, en algún lugar del tránsito intestinal. Y eso le generó un cuadro de obstrucción brusca, que es esto. Y produce que esta parte del intestino a nivel superior empieza a trabajar con mayor intensidad, con mayor fuerza, para provocar desplazamiento de esta moneda para que continúe su recorrido. Pero las ondas peristálticas vienen y chocan aquí y no prosiguen, por lo tanto se van a volver, va a generar un problema de retroperistaltismo. Y esta parte de abajo va a quedar descontrolada. De ahí que aparecen signos y síntomas asociados a este problema de la fase de lucha. Como producto de esto, lo primero que aparece es el dolor intenso, brusco, asociado a náuseas y vómitos, ya sea por el efecto doloroso que genera efecto de estimulación del centro del vago, o producto del efecto de retroperistaltismo que genera la devolución de las ondas peristálticas hacia niveles superiores. Y en etapas más avanzadas, la lesión de la pared intestinal puede provocar la invasión de toxinas hacia el torrente vascular, generar sepsis y afectar el centro del cuerpo. Entonces, dolor de aparición brusca e intensa, náuseas y vómitos. El dolor, si es fuerte, va a provocar taquicardia, hiperventilación, vasoconstricción periférica, palidez. Pero si es muy intenso, nos puede llevar un efecto de shock neurogénico, con bradicardia, hipotensión, asistolia y periodos de paro. Y los vómitos, en un principio, nos inducen a alcalosis metabólica, que también nos lleva a un problema de efecto parasimpático tardío. Por otra parte, este intestino se va a hipertrofiar y se va a dilatar. Y esas ondas peristálticas intensas con ese intestino hipertrófico va a generar que las ondas peristálticas sean visibles por encima de la obstrucción asociada a la distensión abdominal, producto de la retención de contenidos o producto de la difusión de gases y líquidos desde la pared intestinal o asociada a los gases y líquidos que ingresen desde el exterior. Y eso nos va a generar timpanismo y flatulencias, asociado a ese abdomen distendido con ondas peristálticas bien visibles por encima de la obstrucción. Por abajo les decía que se descontrola el efecto peristáltico y eso produce un cuadro de unas deposiciones de tipo diarreica en una o dos oportunidades. Después se vacía el intestino y lleva a falta de expulsión o parálisis. Entonces eso es lo que pasa en la fase de lucha.
en la fase de paresia, que significa disminución de la intensidad de las contracciones. Este intestino se va a cansar de luchar o tratar de pasar ese contenido a nivel de la zona de obstrucción, de contracción, de imaginación, de fusión, lo que sea. Entonces, y el intestino sigue dilatándose porque se siguen acumulando gases y líquidos, porque se van a escapar desde la luz del intestino, porque aquí a este nivel se lesiona la pared vascular. Empieza a producirse prostaglandinas, interleucinas, empieza a liberar histamina y empieza a extravasar líquidos y gases. Entonces ese intestino se extiende más, pero ya las ondas peristálticas van a ser menos visibles, van a ser más lentas, no tan intensas, pero sí va a haber una gran distensión abdominal y van a escuchar ruidos a distancia, producto de la ruptura de burbujas de aire y líquido que están en este nivel asociadas a esas ondas peristálticas. Esa presencia de ruidos que se escuchan a distancia se denomina signo de von Bohr. Y esos ruidos se denominan borborismos. Borborismos. En la etapa de Ileo, producto de la lesión que sufre la pared del intestino, producto de la isquemia, producto de la necrosis, producto de la invasión de toxinas hacia la luz de los vasos, ¿ya? Por el proceso de permeabilidad vascular. Se infiltran los plexos e inducen a parálisis del intestino en forma total, tanto por encima como por abajo. Y eso nos lleva a un silencio total de la pared abdominal asociado a timpanía, con un abdomen doloroso. Doloroso en primer lugar por la distensión abdominal. Y en segundo lugar, a nivel de la zona de obstrucción, se lesiona la pared muchas veces del intestino, se necrosa y se perfora, y hacia la cavidad peritoneal se extravasa líquido o se extravasan bacterias. Y eso nos produce una peritonitis química o una peritonitis séptica. Y aún así, no se perfora la pared del intestino, las toxinas, por ese efecto de permeabilidad vascular, pueden llegar hacia la cavidad peritoneal. Y eso nos induce a parálisis de los plexos por cambio de efecto químico o efecto séptico. Y estimulan las terminaciones nerviosas, tanto viscerales como parietales, y producen dolor difuso. Ya no de tipo cólico, como sucedía al principio, sino por razón de distensión y la irritabilidad del canto. La etapa tóxica está asociada a los efectos que nos lleva el cuadro de Ileo, como por ejemplo los vómitos, que nos llevan a deshidratación, que nos llevan a alcalosis metabólica primero, y después los efectos sépticos nos van a llevar a acidosis. La hipotensión, que nos induce a mala función cardíaca y nos lleva al colapso vascular, asociado a lesión de irritabilidad neurológica y excitabilidad o depresión asociado a efectos simpático o parasimpático. La invasión de toxinas que afecten el hígado, el páncreas, los riñones,
nos puede producir una nefritis urémica o una insuficiencia renal asociado a esa deshidratación, a esa hipoperfusión renal o a la circulación de las toxinas que dañen y nos produzcan una lesión renal. No produce una nefritis séptica o por hipoperfusión isquémica. Y nos inducen a no eliminar el amoníaco, entonces nos llevan a hiperamoníaco, que nos induce trastornos neurológicos. Los efectos del hígado inducen la mala producción de enzimas y mala degradación de amoníaco. No produce metionina, produce etionina, y esa etionina genera trastornos neurológicos. O el páncreas, producto de la isquemia y la necrosis que se está generando por la mala perfusión y la circulación de toxinas, genera un proceso inflamatorio y nos induce a activar la tripsina dentro del páncreas y nos produce también lesiones centrales o lesiones locales. Entonces de ahí que vienen los efectos sépticos o tóxicos, ¿no? Asociados a ese colapso, asociados a esa oliguria o aluria que pueda tener el paciente, asociado a esa septicemia generalizada que pueda tener ese paciente, con fiebre alta o con enfriamiento como producto de compensación total. Esto nos produce el lirio de tipo mecánico u orgánico. El lirio de tipo dinámico puede ser asociado a los efectos sépticos que produzca el lirio mecánico y que esas sustancias tóxicas vayan y impidan la actividad de los plexos intestinales y los paralicen. Entonces el intestino se paraliza totalmente. De ahí que tenemos dos tipos de lirio, uno paralítico y otro espástico. El paralítico, como les decía, producto de esas toxinas que vayan inundadas los plexos, o producto de un cambio de pH en la cavidad peritoneal que vaya y afecten esos plexos. Como paralítico también puede ser ocasionado como producto de una baja brusca y depresión total de potasio, donde no hay capacidad de depolarización y depolarización de esa fibra muscular. Existe una hipernatremia absoluta, entonces ese intestino está paralizado. En cambio, el lirio espástico va a estar asociado a exceso de potasio, donde ese exceso de potasio más bien nos induzca a una fibrilación o a un aleteo, a un flúter de esa pared intestinal, generando contracciones tan rápidas que no permiten un buen desplazamiento. Como cuando se les adormecen las piernas, están mucho tiempo dobladas, ¿no? Y no pueden levantar, peor sentar. Entonces, nos produce ese efecto de espasticidad. O las bajas relativas del sodio, relativas, no. O los excesos de calcio y magnesio que nos induzcan al momento de la actividad de la bomba de protones, que nos lleven a mayor intercambio de sodio y potasio. O un bloqueo parasimpático, donde no hay actividad peritoniana, por depresión central, por efecto medular o por efecto local. ¿Ya? Bajación parasimpática. ¿Ya? Entonces, de ahí que tenemos los problemas que nos inducen a que ese intestino se localice, que no tenga esa capacidad de peristaltismo. Este último, por ejemplo, en época de examen, están hiperexcitados y empiezan con náuseas, con cólicos y con
flatulencias, no van al baño, nadie se sienta en los baños durante todo el tiempo que pasa el examen. Pasan los exámenes y esto otra vez se normaliza. Es un hilo de tipo dinámico pero asociado a efectos nerviosos. El diagnóstico entonces es en base a la característica de la aparición del cuadro, la rapidez con la que se instaura y esas manifestaciones bruscas. Por el hemograma podemos tener en el ilio de tipo mecánico neutrofilia, desviación a la izquierda, trombocitopenia, asociado a problemas de consumo, hiperglicemia, elevaciones de la urea y la creatinina, aumento de los niveles de bilirrubina, pero sobre todo esa leucocitosis extrema, ¿no? Radiológicamente vamos a tener imágenes de niveles hidroaéreos debido a la parálisis del intestino. Peor si son tomografías o resonancias que nos van a mostrar exactamente la zona de obstrucción y el tipo de lesión que se está generando. El tratamiento es quirúrgico o instrumental. A veces instrumental porque con una rectosigmoidoscopía o con una endoscopía alta podemos solucionar el problema, extrayendo el cuerpo extraño o extrayendo el elemento que nos esté generando la alteración o rectificando el ángulo del intestino, para permitir que exista un buen tránsito. Otras veces no, sobre todo cuando hay lesiones isquémicas que nos obligan a generar cirugías para poder destorcer y quizás muchas veces extirpar parte del intestino como producto de los efectos de necrosis que se están generando o para tratar y eliminar los efectos de la infección que se está generando por la peritonitis. Acá simplemente consiste en corregir el efecto nervioso o la actividad electrolítica. En el hilio paralítico hay que ver si es de tipo nervioso o de producto de tipo espástico o es asociado a un efecto mecánico. ¿Ya? Los de tipo mecánico son los más graves, los más complicados. Los otros no. Preguntas, jóvenes. Hay personas que hasta una semana se quedan sin ir al baño, ¿no? Pero el dolor, porque aún con dolores no hacen esto ni nada, también una semana. El dolor los obliga a ir al médico y a buscarse un laxante. Un laxante para que les obligue a generar osmolaridad intestinal que atraiga agua, o laxantes que les generen vehiculización como el aceite de ricino, o laxantes que induzcan aumento del peristaltismo. Entonces no es nomás dar un laxante, hay que ver cuál es la causa del estreñimiento para agarrar y dar un laxante adecuado, ¿ya? Porque por ahí le dan un laxante porque aumenta la presión de los músculos, y lo único que van a hacer conseguir es que le venga más dolor a ese paciente y que por ahí se le pueda torcer el intestino. Porque al aumentar la fuerza del peristaltismo corre el riesgo de que llegara a chocar con la zona de obstrucción y torcerse. Entonces hay que elegir cuál es el producto adecuado dependiendo del tipo de cuadro. ¿Ya? Otra pregunta, jóvenes. ¿Ninguna?
La próxima semana vemos pancreatitis y la otra examen. Todo avanzado.